Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el ingeniero Luis Quiroz de Global Invent, un canal donde podrán encontrar información importante al momento de construir su vivienda. Nos encontramos en una obra ubicada en Chosica. Exactamente esta obra ya hemos visitado previamente para dar algunas recomendaciones al momento de la construcción de sus muros de contención. En este caso ya avanzaron pues una gran parte de esta obra y nos encontramos en los trabajos preliminares para poder armar el techo, ¿no? ¿Qué aspectos importantes debemos encontrar en esta etapa de la construcción? Acompáñenme a revisarlos. Muy bien, como les había mencionado, nos encontramos revisando parte de la construcción de esta edificación. Vemos que es una doble altura. Aquí vemos que vamos a tener un nivel de vaciado aproximadamente de 4,50 m. Acá vemos un mezanine. Este mezanine tiene una altura intermedia y luego tenemos ya la altura del fondo de las vigas, ¿no? Acá tenemos algo muy importante que analizar. Cuando nos entregan estos planos de obra, muchas veces trabajamos como cotidianamente lo sabemos hacer, ¿no? Vemos vigas de 3 metros de largo, vemos columnas, vemos elementos que cotidianamente, digamos, tenemos la costumbre de hacerlos. Pero a veces nos encontramos con casos como este. Desde esta columna hasta la siguiente columna nosotros tenemos 6,53 metros. Entonces una de las dudas que tenía el cliente era si es que verdaderamente esa viga va a soportar realmente adecuadamente el siguiente nivel, ¿no? El siguiente nivel va a ser parte de una vivienda. Entre esta columna y esta columna tenemos aproximadamente 4 metros de largo. Entre esta columna y esta tenemos casi como 3 metros. Entonces, esta viga que va a unir de esta columna hacia esta columna de acá va a tener un ancho de 4 metros de puro losa que va a soportar el peso, ¿no? Nosotros los ingenieros lo solemos llamar eso un ancho tributario, un espacio que nos indica de qué tanta carga va a tener esta viga. Ahora, revisando en el plano estructural, esta viga mandaba con fierros de 3/4, ¿sí? Fierro de 3/4, nos mandaba 3 fierros de 3/4. Ahora, revisando, evidentemente teníamos una cuantía un poco menor, ¿no? Para asegurar que esta viga no va a vibrar, para asegurar un buen desempeño, era necesario incrementar un poco más el acero. Eso también se tiene que revisar en esta etapa, ¿no? Algunas vigas que nos entre dudas de que realmente están bien diseñadas, tenemos que revisarlas en esta etapa, ¿no? Y más aún si es que sobre esta construcción íbamos a tener una gran cantidad de muros que forman parte de una vivienda. Entonces, principalmente revisar la cantidad de acero que va a tener nuestras vigas, ¿no? Como una lección aprendida. Otra cosa que debemos revisar y debemos aprender es también el asiento donde van a estar asentadas las vigas, ¿no? En este caso nos hemos dado cuenta que el recubrimiento que tenemos en estas columnas es cerca de 8 centímetros. Por alguna razón se incrementaron un poco más y lo que vamos a hacer ahora es que el fierro de las vigas va a tener que estar por fuera de esta área del acero de las columnas. Se puede hacer eso, sí, pero tenemos que asegurar siempre el confinamiento. De preferencia las columnas dan el confinamiento a las vigas, pero también nosotros podríamos confinar las vigas a modo de estos estribos. Miren, acá hay unos estribos que están colocados, pero en la parte de esta columna la viga tiene que estar confinada por sus estribos, así como esto que tenemos acá, pero dentro de la columna, ¿no? Debemos asegurar el confinamiento. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que entender, ¿no? Y aprender obviamente tenemos que ir mejorando nuestra construcción en la medida que se pueda. Si acá nosotros vamos a tener fierros que van a ingresar a esta columna, tenemos que tener el espacio suficiente para que esos fierros se consideren empotrados. También existe algunas longitudes que están especificadas en los planos que pueden estar del orden, por ejemplo, para un fierro de 1 pulgada que se está recomendando para esta viga, podría ser del orden de 1,20 m que tiene que ingresar en esta columna. Entonces también eso es importante de analizar, porque no puedo colocar unos fierros tan grandes en una columna que sea muy angosta, ¿no? Muy pequeña en este sentido.
Entonces tiene que tener una área que permita el confinamiento de estos futuros fierros. Ahora, otro asunto importante. Como esta columna está separada de esta manera y la que le sigue también, en medio se tiene que colocar una viga de costura. Una viga que me va a permitir restringir la longitud de esta viga principal, y poder tener una longitud menor de esa viga. ¿A qué se refiere con esa longitud menor? Vamos a caminar un poco por acá para poder tener una mejor visión de nuestro proyecto. A lo que me refiero es que entre esta viga y esta viga de acá, perdón, esta columna y esta columna va a ir una viga. Esta viga tiene 6,50 metros de longitud. Cuando yo coloco una viga intermedia, reduzco esa longitud en el sentido más desfavorable de la viga y evito un futuro pandeo local, se llama, ¿no? Un pandeo local es lo que nosotros podríamos encontrar, por ejemplo, cuando tenemos un elemento, una varilla de madera y la dejamos que se estire, digamos, una cierta longitud y pierde estabilidad por ser más larga, ¿no? O cuando abrimos una cinta métrica, una wincha o un elemento que sea esbelto, ¿no? De alguna manera u otra pierde estabilidad justamente porque es una longitud que le provoca la inestabilidad, ¿no? Eso se llama un pandeo local. Entonces, cuando nosotros colocamos una viga grande aquí y ponemos una perpendicular, estamos restringiendo a esa viga y le estamos partiendo en dos, ¿no? Lo mismo pasa muchas veces cuando tenemos una columna muy alta y le ponemos una viga en medio, ¿no? La viga en medio sirve para que se restrinja la altura de una columna y así poder tener un mejor desempeño de esa columna en ese sentido, ¿no? Ahora, nosotros estamos frente a un encofrado que se va a hacer con madera. Ya vemos ahí, estamos observando ahí ya los pies derechos de madera. Entonces, cuando vamos a encofrar una altura considerable en madera, también tenemos que apuntalar en las partes intermedias de la madera, justamente para evitar el pandeo local, ¿no? De esa madera. Entonces, eso también es importante de analizar antes de empezar el trabajo del encofrado del techo, ¿no? Otro asunto importante es analizar lo que son bajadas de desagüe. Aquí, por ejemplo, podemos observar, acompáñenme, les voy a mostrar algo. Tenemos que, se puede decir, ordenar la bajada de desagüe, las bajadas de agua. Más importantes aquellas bajadas de desagüe de 4 pulgadas, ¿no? Ahora acompáñenme a ver. Muy bien. Por aquí acercándonos, vemos que se ha encofrado una falsa columna. Esta falsa columna alberga una tubería de desagüe, como podemos observar acá. ¿Sí? Esta tubería de desagüe está por fuera de la estructura, ¿no? La estructura principal son estos muros de contención que tenemos por acá. Esa es la estructura principal. Entonces, las tuberías de desagüe se están llevando en el perímetro, ¿no? En el perímetro de la estructura, como podemos observar acá. Eso también es importante de analizar en este punto del trabajo para poder encofrar, se puede decir, ¿no? Nuestro techo descontando esa porción justamente de la tubería de montante, ¿sí? Entonces aquí podemos apreciar también la altura de este vaciado y esperemos que todo salga según lo planificado. Se va a armar el encofrado, también se les va a mostrar esa parte del trabajo. Acá tenemos una losa maciza. Esta losa maciza, al tener una forma un poco caprichosa en el primer piso, es más conveniente hacerla de esta manera antes de hacerla justamente de una losa aligerada, ¿no? Esta losa maciza tiene 15 centímetros de espesor. Hay algunos países, por ejemplo como México, que utilizan siempre losas macizas de 10 centímetros en adelante. Entonces acá vemos una losa de 15 centímetros con doble refuerzo, y esta losa pues evidentemente asegura la calidad que queremos, ¿no? En otros países a veces la costumbre es hacer losas de 10 centímetros. Cuando visité México aprendí eso, me di cuenta, pero no le tenemos que tener miedo realmente a losas un poquito más gruesas, ¿no? Nos va a salir mejor. Siempre hay trabajos que mejorar, ¿no? De alguna manera u otra por acá había un problema de segregación de concreto, ¿sí? Lo interesante es
que cuando ocurre este problema se tenga que reparar inmediatamente para que no ingrese la humedad al acero y en un futuro se pueda iniciar el proceso de óxido. Muy bien, estimados amigos, el armado de las vigas y de la losa también lo vamos a grabar, le vamos a compartir a ustedes. Principalmente el interés que tenemos siempre es que las personas puedan anticiparse a algunos trabajos que sean necesarios de revisar, ¿no? Previamente, antes de hacer sus trabajos de construcción, muchas personas están interesadas en aprender, en seguir mejorando, y también existen una gran cantidad de maestros de obra que desean aprender mucho más sobre construcción. Les invito a que puedan ingresar al curso de maestros de obra Global Invent, que está en su cuarta, se puede decir en su cuarta versión, y que tenemos clases todos los domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces, los informes y las inscripciones están en la descripción de este video. Y como siempre decimos, queridos amigos, si queremos vivir en el futuro, ya no hay que construir como en el pasado. Así que cuídense, nos vemos en otra oportunidad.